Mis padres decidieron ocultarme la boda de mi hermana en Hawái, ya que según ellos tenía que quedarme en casa estudiando para asegurarme de pagar los años de vejez que les quedaban por vivir. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue que se gastaron todo el dinero en la celebración y, para ser honesta, no tenía intención de pagar absolutamente nada. Durante toda mi vida, todo giraba en torno a estudiar, sacrificándome, existiendo en silencio y siempre en un segundo plano, mientras que mi hermana mayor brillaba bajo la luz dorada del amor de nuestros padres. Ellos la adoraban, la consideraban su orgullo y alegría, mientras que yo simplemente era esa persona que debía cumplir con sus expectativas y lograr cosas por el bien de su futuro. No era un papel que hubiera elegido, pero lo acepté porque no parecía haber otra opción. Una tarde, después de horas interminables de estar enterrada entre libros de texto y apuntes, me sentía completamente agotada. Había pasado todo el día en mi habitación diminuta, sin moverme de mi escritorio, tratando de estudiar lo más posible, pero mi mente ya no podía procesar más información. Necesitaba un descanso. Y, como muchas veces antes, recurrí a mi forma preferida de distracción, aunque no la más adecuada si quieres ser productiva. Abrí mi teléfono y comencé a desplazarme por las redes sociales. Mientras pasaba el dedo por la pantalla, vi algo que me dejó sin aliento. Ahí estaba mi hermana, vestida con un elegante vestido, rodeada de gente en lo que claramente era su fiesta de compromiso. Me detuve en la imagen y leí la descripción que acompañaba la foto, que confirmaba lo que ya sabía. No podemos esperar para celebrar nuestra boda en Hawái con todos nuestros seres queridos, decía. Y en ese momento me di cuenta de que, para ella, yo no era parte de esos seres queridos. Mis padres estaban ahí, a su lado, orgullosos y vestidos de manera impecable, sonriendo como si se tratara de un evento histórico. Había familiares que no había visto en años, todos brindando con copas de champán, todos disfrutando de la fiesta. Todos estaban ahí, menos yo. Ni siquiera se dignaron a avisarme. Mi hermana siempre me había tratado como una extraña, pero nunca imaginé que ni siquiera se molestaría en enviarme un simple mensaje para contarme que la fiesta estaba sucediendo. Mis padres, los mismos que me repetían constantemente la importancia de la familia, no pensaron ni por un segundo en que yo formaba parte de esa familia y ni siquiera me notificaron de tan importante acontecimiento. Para que tengas una idea de cómo han sido mis padres conmigo, te contaré que he pasado veranos enteros trabajando en 2 empleos a medio tiempo, para que ellos no tuvieran que preocuparse por las cuentas. Me salté salidas con mis amigos para quedarme en casa estudiando, siempre con la presión de que tenía que hacerlos sentir orgullosos. Todo lo que hacía, todas mis decisiones y sacrificios, estaban guiados por el mismo pensamiento. Mi éxito futuro sería el plan de jubilación para mis padres. Toda mi vida había sido planificada alrededor de la idea de que mi esfuerzo sería lo que les daría un mejor futuro. En ese momento, mi primer impulso fue llamar a mis padres y exigirles una explicación. Necesitaba saber por qué no importaba lo suficiente para estar incluida en su celebración. Marqué sus números, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Intenté de nuevo, pero el resultado fue el mismo. Ni siquiera estaban dispuestos a contestar. No veía mucho sentido en llamar a mi hermana. ¿De qué serviría? Estoy segura de que me ignoraría o, lo que sería aún peor, me daría una excusa barata que solo abriría más la herida. Tuve que enfrentar una dolorosa verdad que siempre había evitado, porque era difícil de aceptar. Para ellos, yo era prescindible. 2 días después, llegó el primer mensaje de mis padres, el cual solo decía: «No olvides estudiar mucho». Mi pulgar permaneció sobre el botón de silenciar por un momento, dudando si debía o no hacer lo que mi instinto me decía. Finalmente lo presioné. No sé por qué dudé tanto, pero al final decidí que lo mejor era silenciar sus números. Luego hice lo mismo con el número de mi hermana. Toda mi vida había trabajado duro por ellos, por la familia, pero me di cuenta de que solo era parte de la familia cuando me necesitaban. Si no me necesitaban ahora, tal vez era hora de dejar de necesitarlos en mi vida. Actualización 1. Han pasado varias semanas desde mi última actualización y sentí que era el momento adecuado para contar algo más significativo que solo los pequeños detalles de mi vida diaria. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de mi padre, algo que me sorprendió al principio, porque no estaba acostumbrada a ver tantas notificaciones. Normalmente los veía después de un largo periodo de tiempo porque había silenciado las notificaciones, así que no me enteraba de inmediato. Al principio, los mensajes de mi padre tenían un tono tranquilo, casi amable, como si no hubiera sucedido nada importante. Comenzaron con preguntas sencillas como «¿Por qué no me has devuelto las llamadas?» o «¿Por qué estás tan callada?». Mi madre también me escribió, mencionando lo preocupada que estaba y sugiriendo que tal vez me estaba estresando por los exámenes. Sin embargo, ese gesto de preocupación pronto dio paso a una serie de comentarios más pasivo-agresivos que no pude ignorar. Mi madre empezó a insinuar que estaba siendo desagradecida con ellos.
Se refirió a las comidas especiales que habían preparado para mis cumpleaños, lo cual no era nada especial en mi opinión, y a la ayuda que según ella me habían brindado con la universidad. Claro, esa ayuda no fue tan generosa como la pintaban. Como mencioné anteriormente, yo he trabajado y sigo trabajando para poder pagar mi matrícula. Los mensajes de mi padre, aunque no tan frecuentes como los de mi madre, seguían la misma línea. Nosotros hemos hecho todo esto por ti y ni siquiera puedes devolver nuestras llamadas. No es algo nuevo que me hagan sentir culpable, pero en este momento, con toda la rabia que había acumulado por lo que había descubierto, fue insoportable. En ese punto, los mensajes se volvieron aún más molestos. Me llamaban malcriada y me decían que mi única preocupación debía ser estudiar y responder a mis padres. Incluso insinuaron que si estaba perdiendo el tiempo en fiestas, estarían muy molestos conmigo. Yo ya no podía más, así que decidí borrar cada uno de esos mensajes sin siquiera leerlos por completo. He tenido que soportar este tipo de comentarios durante años. Mis padres no pueden esperar que siga siendo un saco de boxeo, soportando todas las críticas y, al mismo tiempo, permaneciendo sumisa e incondicionalmente agradecida. Hace poco, mi prima se puso en contacto conmigo. Éramos cercanas, aunque no tanto como para hablar todos los días. Por eso, no esperaba saber de ella, pero sabía que había estado en la fiesta de compromiso. La había visto en las fotos que mi hermana subió a las redes sociales. Me preguntó por qué no había asistido a la fiesta. Le dije que ni siquiera me habían invitado. Según mis padres, no había asistido porque necesitaba concentrarme en mis estudios para conseguir un trabajo bien remunerado y eventualmente devolverles el dinero por todo lo que habían hecho por mí. Me lo habían pintado como si hubiera sido mi decisión, pero mi prima se contactó conmigo para confirmar que no era así. Ahora me siento como una vaca lechera, como si mis padres me vieran solo para sacar algo de mí. Esperan que les dé mucho, pero me tratan como a un simple animal. ¿Qué he hecho yo para merecer este trato? No me escapaba a fiestas ni me negaba a estudiar horas y horas solo para hacerlos sentir orgullosos, pero mi prima no se quedó ahí. Me contó que había escuchado de sus padres que la boda en Hawái no solo era un derroche, sino que estaba a punto de convertirse en una catástrofe financiera. Mis padres habían vaciado todos sus ahorros para la jubilación y hasta habían tomado una segunda hipoteca para financiarla. En la fiesta de compromiso, mi padre incluso bromeó con los invitados sobre cómo, al quedarme estudiando, les estaba ayudando a ahorrar dinero. Algo de cierto había en eso. No invitarme les ayudaría a ahorrar dinero y además me quedaría estudiando para salvar su futuro. Esa noche, después de recibir toda esta información, me senté en mi habitación para escribirles un mensaje a mis padres. Les escribí, tal como lo hicieron ellos, diciéndoles todas las veces que había sacrificado algo para quedarme estudiando, todo por culpa de ellos. No es que vea mal estudiar, pero mi vida ha girado solo en torno a eso. He trabajado durante los veranos y estudiado incansablemente para obtener buenas calificaciones. He perdido cumpleaños, salidas con amigos y todas esas cosas que hacen los jóvenes para poder tener una buena profesión, como ellos siempre me han dicho. Y ahora me pagan con este trato. Esfuerzo que nunca le han exigido a mi hermana. No escribí eso esperando que se dieran cuenta y me pidieran perdón, porque sé que nunca lo harán. No me ven como su hija, me ven como su boleto dorado para salvarse ellos mismos. Pero aún así, lo escribí para desahogarme y para explicarles cómo me siento ahora. Cuando presioné enviar, esperaba recibir una respuesta rápidamente, tal vez en unas pocas horas. Pero hubo un silencio total durante varios días. Finalmente, una mañana, apareció un mensaje de ellos en mi bandeja de entrada. El mensaje era tan frío y despectivo como temía. Me acusaban de ser desagradecida y egoísta, de actuar como una niña caprichosa solo porque no asistía a una boda cuando debería estar estudiando. Mi padre escribió que debía dejar de hacerme la víctima y concentrarme más en mis estudios. Mi madre terminó el mensaje con una reprimenda final, recordándome que las obligaciones familiares conllevan sacrificios, algo que según ella no estaba haciendo. No respondí a ese mensaje porque es prácticamente el mismo mensaje de siempre. Ni siquiera les importa saber por qué estoy enojada. Lo único que les importa es que termine mis estudios, consiga un buen trabajo y les envíe dinero para que puedan seguir gastando en ellos y mi hermana. Si hay algo que realmente puedo agradecerles es que me enseñaron a ser disciplinada y a valorar el esfuerzo, porque ahora puedo cumplir con sus expectativas. Pero nadie me obliga a enviarles dinero cuando consiga lo que quiero. Quizás ellos lo esperan, pero ya es hora de dejar de escuchar todo eso. Actualización 2. ¿Cómo están todos? Yo sigo lidiando con mis padres y mi hermana, la verdad es que no sé ni cómo llamarlos familia en este momento. Después de todo lo que ha pasado, me cuesta mucho pensar en ellos como tal. Pero bueno, les debo una actualización, así que aquí va. Una noche, después de todo un día de reflexionar sobre lo sucedido, abrí mi laptop una vez más, como si fuera lo más normal del mundo, y respondí el correo de mis padres. Ya llevaba tiempo guardando todo mi enojo, y necesitaba dejarlo salir de alguna forma, así que decidí que no iba a quedarme callada esta vez.
No quería que ellos tuvieran la última palabra, no después de todo lo que había sucedido. Les escribí, sin dudarlo ni un segundo, que no les debía ni un solo favor. Porque, a diferencia de mi hermana, yo no había estado dependiendo de su apoyo financiero todos estos años. Hablé también de la falta de invitación, que había sido un golpe bajo, y de las bromas que hicieron acerca de lo que se habían ahorrado al no invitarme, como si todo esto fuera algo que yo decidí. Les dejé claro que su mentira no tenía cabida en mi vida, y lo más importante, les dejé claro que mi relación con ellos había terminado. Les dije que, ahora que ya era mayor de edad, capaz de vivir por mi cuenta, no veía ninguna razón para seguir con esta farsa de relación. No les importaba en lo absoluto lo que yo sintiera, y claramente valoraban más a mi hermana que a mí, así que les dije que podían seguir dependiendo de ella para todo lo que viniera. Si alguna vez necesitaban dinero para cuando se jubilen, que esperaran que el matrimonio de mi hermana fuera como un pozo de petróleo, porque, para ser sinceros, ellos habían invertido tanto en perforarlo que ahora era cuestión de sacar oro negro o enfrentar muchos problemas. Después de enviar el correo, me llegó la respuesta al día siguiente. No pude ni abrirla. Sabía lo que iba a decir, era más de lo mismo. Transferir la culpa a mí, hacerme gaslighting. Así que la borré sin pensarlo 2 veces. Pero parece que no había terminado. Esa tarde, mientras estaba en mi teléfono, vi que tenía una llamada silenciada de mi madre. Dudé un poco, mi dedo flotaba sobre el botón de rechazo, pero finalmente decidí contestar. No estaba preparada para lo que iba a escuchar, pero tenía que hacerlo. La conversación no fue nada diferente a las que ya había tenido con ella antes. Lo único diferente es que ahora insistió en que la boda no era sobre mí, y que por eso no tenía derecho a sentirme excluida. Como si su excusa tuviera algún tipo de sentido. Le pregunté cómo se sentiría ella si los papeles fueran invertidos, si mi hermana me invitara a mí y yo ni siquiera le contara nada sobre la boda. Le pregunté cómo se sentiría si yo me burlara de ellos en la boda de mi hermana. Y no podía dejar de pensar en todo el dinero que se habían ahorrado gracias a mi papá, que come como un rey, y a mi madre, que no sabe cuándo parar con las bebidas. Mi madre intentó defenderse diciendo que mi papá estaba cuidándose mucho últimamente con la comida y que ella solo bebía con moderación. Pero si 10 copas de vino en un cumpleaños, la última vez que tuvimos un evento donde todos estábamos invitados, es moderación, no quiero imaginar lo que es cuando no lo hacía. Le dije que, si quería seguir jugando a los favoritismos, que lo hiciera, porque al final era su vida, pero la mía es mía y podía seguirla sin mí. Colgué porque no quería seguir escuchando cómo me trataba como si fuera una ingrata a sus ojos. No pasaron ni 5 minutos cuando mi papá me llamó. Su tono era mucho más duro, más confrontativo. Estaba furioso por todo, pero también lo estaba porque mi madre le había contado que él era un glotón y que ella era una borrachina. Pensándolo bien, creo que estaba más ofendido por la forma en que lo describí. Acepté el tono y le dije que el respeto no se exige, se gana. Yo ya había hecho todo lo posible por ganarme el cielo con ellos, pero ellos no se habían ganado ni que los visite cuando sean viejos y no puedan cuidarse por sí mismos. Mi padre me dijo que no me atrevería a hacerles eso, porque la familia siempre había predicado los valores de cuidarse entre ellos, y abandonar a unos ancianos por una estúpida boda era lo más bajo que podía hacer. Le respondí que ya había terminado de intentar ganarme su aprobación y que podían guardar sus sermones para alguien a quien realmente le importara. Luego, colgué. Después de eso, como no habían logrado convencerme de que siguiera siendo la hija sumisa, decidieron involucrar a mi hermana. A decir verdad, ya me importa poco lo que haga ella, porque como dije antes, nunca hemos tenido una relación cercana. Esperaba que me invitara a la boda porque, al menos, somos hermanas. Pero mi principal problema no es con ella, sino con mis padres. Ellos siempre se han burlado de mí y me usan como su billete a la salvación financiera. De todos modos, me llamó esa misma noche. Usó la voz más falsa de preocupación que pudo encontrar. Dijo que no entendía por qué estaba tan molesta y que pensó que no me importaría la boda porque estaba tan ocupada con la escuela. Le dije que su suposición era solo otro ejemplo de lo poco que ella y el resto de la familia me valoraban. Le dije que era una niña consentida que nunca había trabajado por nada en su vida. Le recordé todo lo que les debía a nuestros padres, incluida la fiesta de compromiso y la boda, y que debería estar preparándose para cuando ellos la necesiten en su vejez. Para ella, eso era mi responsabilidad, porque mis padres me habían dado todo para estudiar. Claro, me dieron todos esos sermones y castigos cuando traía malas notas, mientras que a ella solo le dieron dinero, una niñez normal y hasta una boda de ensueño. También me acusó de estar celosa y de intentar arruinar su felicidad. Me reí mientras ella hablaba, diciéndole que no necesitaba arruinar nada. Ella y nuestros padres lo estaban haciendo perfectamente bien por sí mismos, sin que yo moviera un solo dedo. No quería confrontar a mi hermana por todo esto, pero ella se ha metido en esta pelea y no me importa repartir un poco de bronca contra ella también. Actualización 3. Han pasado varios meses desde la última vez que me puse en contacto con ustedes.
y he estado acumulando bastantes cosas que contarles. Para empezar, la boda finalmente ocurrió, y con ella llegaron una serie de problemas inesperados que no había anticipado en su totalidad. Durante este tiempo, también comencé mi pasantía en una empresa que considero bastante buena, una de las conexiones que mis profesores me ayudaron a asegurar gracias a su influencia en la industria. El trabajo no fue fácil en absoluto, al contrario, me presentó muchos desafíos desde el principio, pero con el tiempo me adapté y comencé a prosperar, algo que al principio me parecía casi inalcanzable. Incluso al poco tiempo, ellos empezaron a mostrar interés en ofrecerme un puesto a tiempo completo, lo cual era un gran avance en mi carrera. No era la oportunidad dorada que había soñado cuando era niña, no iba a convertirme en la persona exitosa que había imaginado, pero había sido una oportunidad que gané con mi esfuerzo, y eso marcaba toda la diferencia en mi vida. Durante todo este tiempo, tomé la decisión de mantener una distancia considerable de mis padres y de mi hermana. Sabía que en cualquier momento ellos seguirían intentando jalarme nuevamente hacia su mundo, un mundo lleno de expectativas, manipulaciones y culpas. La idea de caer nuevamente en ese ciclo me resultaba insoportable, por lo que preferí mantenerme al margen. Un día, mientras estaba en una cafetería, me encontré por casualidad con una vieja amiga de la familia. La llamaré Ann para efectos de esta historia. Es una de las amigas más cercanas de mi madre, y aunque hacía tiempo que no la veía, me reconoció de inmediato. Empezamos a charlar de manera ligera, algo casual y cordial. Me preguntó cómo me iba en la universidad, cómo estaba mi familia. Le di las respuestas más comunes y apropiadas, pero cuando me preguntó específicamente por la relación con mis padres, pude notar que algo no estaba bien. Ann se inclinó hacia mí como si no quisiera que nadie más escuchara lo que tenía que decir, y me confesó que las cosas en casa no estaban nada bien. Resulta que mi padre había perdido su trabajo hacía algunas semanas, y aunque no tenía todos los detalles, parecía que le costaba mucho encontrar un empleo que pagara lo suficiente para cubrir las deudas que se estaban acumulando. Mi madre, por su parte, estaba trabajando sin descanso, pero todo el esfuerzo no era suficiente. La situación económica era grave, y aunque Ann intentó mantener un tono optimista, yo podía ver en sus ojos que estaba preocupada. Me habló en voz baja sobre cómo las deudas de mis padres seguían aumentando, y mencionó también la boda en Hawái, que había sido un gasto inesperado para todos. Traté de mantener la calma, preguntando por la salud de mi madre, como si no supiera lo mal que estaban las cosas. Pero Ann estaba tan sumida en el chisme que no notó nada. Dijo que esperaba que mis padres pudieran salir de esa situación, pero que veía difícil que lo lograran con tantas deudas. Unos días después recibí un mensaje de mi madre. No era un número que reconociera, pero me decía que necesitaban hablar. En el mensaje me explicó que mi padre no había logrado encontrar trabajo y que necesitaban mi ayuda. No me sorprendió en absoluto que estuvieran buscando dinero, probablemente porque ya se habían enterado de mi pasantía, pero algo dentro de mí me impulsó a no responder. Mis dedos flotaban sobre el teclado, listos para escribir algo sarcástico o lleno de enojo, pero no lo hice. En lugar de eso, opté por borrar el mensaje sin decir una palabra. No tenía nada que decirles, nada que añadir a esa conversación que ya no tenía sentido para mí. Pocos días después, me encontré con un primo, alguien con quien no había tenido mucho contacto últimamente. Durante nuestra charla, de manera casual, mencionó el estado de las cosas en casa. Ya sabía que mi familia no podía guardar secretos, y en este caso, confirmé lo que ya había sospechado. La vida de mi hermana no era tan perfecta como ella intentaba mostrar al mundo. Su matrimonio, en realidad, no estaba yendo muy bien debido a toda la presión que las deudas de mis padres habían generado. Aparentemente, la familia de su nuevo esposo no estaba nada contenta con la cantidad de dinero que se había gastado en la boda. Y no solo eso, sino que también habían contribuido con una parte y no estaban nada satisfechos con nada relacionado con el evento. No estaban felices con el matrimonio en sí, ni con mi hermana, ni con mis padres. Esa era la realidad de lo que estaba ocurriendo en la vida de mi hermana y, por extensión, en la mía. Actualización 4. Estaba pasando la tarde poniéndome al día con el trabajo cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. No era la primera vez que recibía una llamada de un número desconocido, pero esta vez, al ver la pantalla, pude ver que era mi madre nuevamente. Aunque no me sorprendió, la diferencia era clara. No había el tono demandante y firme de siempre, sino que había un matiz de desesperación y tristeza en su voz. Comenzó a hablar de lo que había estado ocurriendo en su vida últimamente. Me explicó que su situación financiera se había ido completamente de las manos, y que, aunque la boda había sido un hermoso evento para ella, ahora estaba viendo que todo había sido un terrible error.
No se trataba solo de las complicaciones de la boda, sino de la inesperada pérdida de empleo de mi padre, lo que había desestabilizado aún más su economía. Mi madre me contó que jamás imaginaron que las cosas se iban a complicar de tal manera y que todo esto estaba sucediendo en el peor momento posible. «Esperaba que al menos con el tiempo ya te hubieras calmado», me dijo. Mi padre agarró el teléfono después de eso, y claro, no cambió mucho el tono. Comenzó a quejarse de su mala suerte, como todo se había descontrolado tan rápidamente como las cosas se le escapaban de las manos. Me dijo que había estado trabajando incansablemente, día y noche, tratando de solucionar la situación, pero que nada parecía funcionar. Estaban desesperados. No sabían a quién más recurrir y por alguna razón pensaron que yo, su hija, era su única esperanza. Pero lo más interesante de todo esto es que en ningún momento, ni mi madre ni mi padre, se disculparon conmigo por todo lo que había sucedido. No me pidieron perdón por la situación en la que me habían metido ni por el caos que generaron. No, simplemente me pidieron más dinero. Quiero aclarar algo, no es que no quiera ayudar, es que, en este momento, no puedo. Yo estoy trabajando en una pasantía que, para ser sincera, es un milagro que me estén pagando por ello. Y aunque la empresa es bastante buena, en realidad, es un milagro que me den algo de dinero por mi trabajo, ya que muchos de mis compañeros ni siquiera reciben salario, solo la experiencia. Estoy contenta de tener esta oportunidad, pero lo cierto es que no tengo los recursos para apoyar a mis padres, mucho menos a una familia que no ha tenido la consideración de pedirme perdón por lo que me hicieron. Además, si van a gastar todo ese dinero, esos recursos, en una fiesta que solo duró unas pocas horas, entonces que le pidan ayuda a mi hermana. Yo ni siquiera probé uno de los bocadillos en la fiesta, no estuve involucrada en ningún momento, así que no veo por qué debería ponerme a ayudar ahora. No fue mi fiesta, no fue mi celebración, y no me invitaron. Y si no me invitaron, eso significa que no tengo ninguna obligación de involucrarme. Esa misma noche, mi hermana me llamó desde el número de su esposo. Al ver el número desconocido, supe que era de ellos. Estaba llorando, pero no me sorprendió. Me dijo que no sabía cómo todo se había derrumbado tan rápido, cómo su vida había cambiado drásticamente después de la boda. Me rogó que la perdonara, que olvidara el pasado y que solo los ayudara a salir de esta crisis. Me explicó que no solo mis padres estaban endeudados, sino también ella y su esposo. Había gastos que ellos asumieron, además de los de sus suegros, y ahora no sabían cómo hacer frente a todo eso. Mis padres habían prometido ayudarles a cubrir esos gastos, pero como sus tarjetas de crédito ya estaban llenas, estaban completamente desbordados. Le dije que no me interesaba reparar nada, menos aún si eso iba a suponer algún costo para mí. No es justo que, después de todo lo que he pasado, tenga que cargar con el peso de resolver los problemas financieros de ellos. Y le recordé algo importante: esos tipos de favores son para la familia, y yo nunca fui realmente parte de esa familia. Al menos a la familia se le invita a los eventos familiares. Pero yo no fui invitada, así que no tengo ninguna obligación de ayudar. Mi hermana tartamudeó, casi llorando, rogándome que no fuera tan fría. No soy fría, le dije. Ya simplemente tuve suficiente. Le recordé lo fácil que fue para todos ellos borrarme de sus vidas cuando las cosas iban bien, cuando mi presencia ya no era necesaria. Les importaba solo cuando me necesitaban. Entonces, les dejé claro, en términos muy simples: este no es mi circo, y estos no son mis monos. En los días que siguieron, mi teléfono no dejó de sonar. Recibí mensajes, correos electrónicos, llamadas, todo tipo de disculpas que venían acompañadas de una pesada carga de culpa y demandas disfrazadas de súplicas de ayuda. Era como un show de manipulación. Lo que más me sorprendió es que, a pesar de todo, no tuve ni una palabra sincera de disculpas. Simplemente querían dinero, pero los ignoré todos. Estoy disfrutando, aunque suene cruel, ver cómo todo está saliendo como debe ser. Ellos están recibiendo lo que merecen. Y no estoy haciendo nada. Ellos mismos se han metido en este lío, y ahora les toca salir. El último mensaje que recibí de mi madre fue corto, apenas una línea. Lo sentimos, por favor, no nos abandones. Yo también lo siento, pero es hora de abandonarlos. No puedo seguir soportando todo esto. Mi respuesta fue clara y fría. Una lista de asilos para ancianos baratos que están cerca de su área. Van a necesitarlos. Actualización 5. He recibido varias preguntas sobre qué ha pasado con mis padres y sus deudas, sobre el matrimonio de mi hermana y las consecuencias de esa boda en Hawái. Me imagino que lo que tengo para contar ahora será finalmente el cierre de esta historia que ya ha estado mucho tiempo en el aire. Para aquellos que han estado más preocupados por mí que por la situación de mis padres y mi hermana, quiero darles una actualización positiva. Logré conseguir un puesto fijo en la empresa donde trabajo. No solo tengo un salario decente que me permite cubrir mis necesidades y gastos, sino que también ahora cuento con varios beneficios mientras sigo adquiriendo más experiencia en mi área. A pesar de todo esto, no sé si seguiré mucho tiempo aquí, ya que no tengo claro qué oportunidades se me presentarán en el futuro.
Pero si las oportunidades de ascender dentro de la empresa se presentan, me sentiría lo suficientemente cómoda como para quedarme durante muchos años. En cuanto a mis padres, la situación no ha mejorado mucho. Mi padre ha logrado encontrar trabajo, pero no ha sido suficiente para evitar que tengan que vender su casa. Había una hipoteca que adquirieron para cubrir parte de los gastos de la boda de mi hermana y, como ya mencioné antes, también tienen una gran cantidad de deudas acumuladas en sus tarjetas de crédito. Es curioso, pero después de mi última respuesta a sus mensajes, en la que les envié una lista de asilos para que pudieran considerar sus opciones, no he recibido más noticias de ellos. Lo más irónico de todo esto es que ahora, cuando ya estoy ganando lo suficiente como para poder ayudarlos, me doy cuenta de que nunca me valoraron como su hija, sino como una herramienta, como un medio para un fin. Durante todos estos años me hicieron sentir que mi valor solo dependía de lo que pudiera ofrecerles, y no como una persona que merecía amor y apoyo incondicional. Si tan solo en todos esos años me hubieran demostrado que me querían por lo que soy, como su hija y no como una inversión o un medio para cubrir sus necesidades, las cosas serían completamente diferentes entre nosotros. Es probable que ni siquiera hubiera tenido que escribir todo esto. A veces aún me encuentro con familiares, ya sea porque la ciudad no es tan grande, o porque tengo una familia muy extensa, y son ellos quienes me mantienen al tanto de lo que está sucediendo. Me enteré de que, a pesar de haber vendido su casa, mis padres siguen acumulando deudas y mi padre no está contento con el trabajo que consiguió ni con el salario que recibe. Además, si mi hermana no cambia de vida pronto, seguramente necesitarán realmente esa lista de asilos baratos que les envié, porque lo que parecía una broma en su momento, en realidad se va a convertir en una verdadera necesidad. Hablando de mi hermana, ella no está divorciándose, pero sí está viviendo separada de su esposo. Parece que la presión de sus suegros ha surtido efecto, porque han logrado intervenir de una manera que ha fracturado su matrimonio. Los rumores dicen que el divorcio es inminente, aunque ninguno de los dos se ha decidido a dar ese paso y presentar los papeles. ¿Se imaginan que mi hermana, después de todo esto, se divorcie y se vuelva a casar en algún lugar exótico? No sé, pensaría que mis padres ya habrían aprendido la lección, pero sinceramente, no estoy tan segura de eso. Ahora, hablando un poco más de mí. Ya se acercan mis vacaciones y, finalmente, estoy recibiendo un salario real, no el simbólico que recibía antes. He estado pensando en aprovechar esos días libres para hacer un viaje a Hawái, pero la verdad es que me inclino más por ahorrar ese dinero para hacer el adelanto de una casa o un apartamento. A fin de cuentas, creo que esa es una decisión más sensata y a largo plazo. Así que, aunque la idea de viajar suena tentadora, he decidido que mis vacaciones serán más austeras. Probablemente pase el tiempo descansando, después de años de solo estudiar y trabajar, y lo que más necesito ahora es un poco de paz y tiempo para mí. Edición final. He decidido no tomar el viaje y quedarme aquí. Tal vez dentro de 3 o 4 meses comience a buscar un lugar para comprar, siguiendo los cálculos y planes que he estado haciendo.